Si la persona con la que compartiste tu vida nunca estuvo realmente a tu lado, ¿qué pasa cuando lo que parece amor se revela como una sociedad silenciosa que solo existió hasta que llegó el dinero? Esta no es una historia de riqueza. Es una historia de lo que el dinero gana cuando toca lo que estaba roto, pero nadie se atrevió a mirar. Creí haber ganado la lotería. Literalmente, lo que no sabía es que esta victoria revela la verdad más incómoda de todas, que el amor, la familia y la confianza a veces solo existen cuando no hay nada grande que perder. Hoy les contaré la historia de un hombre común y corriente, de una familia aparentemente normal, y del día en que la mala suerte le demostró lo afortunado que era. Pero solo había estado ahí todo este tiempo. Una historia íntima, dura y real, de esas que te obligan a mirar tus propias relaciones con otros ojos. Si te interesan las historias humanas que revelan verdades ocultas, vínculos rotos y decisiones que te marcan para siempre, suscríbete al canal, deja tu like y comenta de dónde viene esta historia. Dicen que la fortuna llega sin avisar, pero nunca te advierten que, a veces, todo lo que era tuyo te será arrebatado. Esa mañana parecía como cualquier otra. El sonido del agua corriendo en la cocina, el café aguado burbujeando en la vieja cafetería y ese silencio compartido que, aunque cómodo, siempre ocultaba algo que nadie quería decir. Es la factura arrugada que lleva en la cuenta desde hace unos días y los números coinciden, todos, uno a uno. No se lo digo a nadie, sin embargo, la emoción en el vino es como un crujido. Lo bebo como un sabor. No sonrió, no gritó, no corrió a abrazar a su esposa. Si yo estuviera sentado, mirando esa absurda combinación de cifras, y lo primero que pensara fuera, ¿y ahora qué? No porque no importe qué hacer con el dinero, sino porque por un segundo dudas de que alguien de tu lado siga haciendo lo mismo. Esa pregunta nunca la había oído. Esa noche no dormí. Él escuchaba la respiración tranquila de su esposa, el murmullo de los autos en la calle, los pasos del joven en el baño. Todo seguía igual. Y sin embargo, todo había cambiado. Guarda la factura en la segunda caja del armario, entre las camisas que no usas. Pensé que si no lo sabía, nada se rompería. Pero el secreto hacía ruido. ¿Estás bien?, le pregunté mientras recogía los objetivos del sueño del día siguiente. Sí, solo estoy cansada, respondí sin levantar la vista del café. El mundo no se derrumba de golpe. A veces, simplemente cambia de peso. Y lo siente en sus hombros, en cómo lo miran, incluso sin saber por qué. Y sin embargo, sin saberlo, había ganado mucho más que dinero. Había comprado la posibilidad de ver a quienes me rodeaban, cuando creía que no era necesario. Los días siguientes parecieron transcurrir con normalidad, pero algo, incluso imperceptible, había cambiado en el ambiente de la casa. Dejó de preguntarle cómo le iba en el trabajo. Era hora de llegar un poco más tarde. Los niños distraídos estaban menos juntos. No hubo discusiones ni quejas, pero los silencios se hicieron más largos, como si todos esperaran algo inédito. Empezó a observar pequeños gestos. Su esposa miraba el celular más que a sus ojos, hablando por teléfono en voz baja, con palabras cortas que lo interrumpían cuando entraba en la habitación. El joven alcalde empezó a hablar de mudarse. El joven inmediatamente quiso cosas caras que no se había atrevido a mencionar antes. Nadie sabía que era millonario, pero todos dejaron de comportarse como imaginaban. Una tarde, mientras tomaban mate en la cocina, pronunció una frase que no me esperaba. Si te pasara algo, ¿lo tienes todo en orden? Me toca a mí. Y supongo que no tengo por qué responder, no por la pregunta, sino por la mirada. A veces las cosas no cambian según lo que pase, cambian según lo que se ve.
En esa casa, todos empezaron a sentir que algo se movía bajo el suelo. Nadie quería decirlo, pero todos lo sabían. El dinero aún no se había revelado, pero el efecto era irreversible. No se trataba del premio, se trataba del abismo que se abrió cuando lo que nos unía no era el cariño. Se trataba de la expectativa. Y sin embargo, sin haber dicho la misma palabra, había perdido la comodidad de ser observada como antes. Antes de todo esto, existían vínculos, no perfectos, no inmaculados, pero auténticos en la medida de lo posible. Él y Clara se conocieron jóvenes, cuando soñar era más barato y el amor cabía en un colchón en el suelo. Compartían cigarrillos en la terraza, susurraban promesas después del sexo y facturas que nunca cuadraban. Nunca se necesitaron mucho, solo el uno al otro, o eso creía él. Los niños llegaron rápido, uno tras otro. La vida se volvió rutinaria, pero también un refugio. Había algo sagrado en esa improvisada simplicidad. La cena apresurada, las risas al ver al pequeño dormido en el sofá con el plato en el regazo, los domingos con olor a pasta horneándose. Creía que todo eso era suficiente, porque era sincero, o al menos así lo parecía. Con el tiempo aparecieron pequeñas grietas, comentarios sobre lo que tenían otros, preguntas sutiles como ¿y si la suerte llama a nuestra puerta algún día? Largas miradas a escaparates cerrados. No veía malicia en ello. ¿Quién no sueña? Pero ahora, al mirar atrás, se da cuenta de que ese «y si» era una semilla y que había estado creciendo silenciosamente durante mucho más tiempo del que imaginaba. Si alguna vez tenemos dinero, solo quiero una casa donde no llueva dentro, dijo Clara una noche, con el techo goteando de fondo. Te lo concedo algún día, prometió, sin saber que esa promesa se convertiría en veneno. Los lazos más fuertes no siempre se rompen a gritos. A veces se deshacen en la ausencia de preguntas, en el intercambio de sueños por listas de deseos, en la transición imperceptible entre el amor que abraza y el amor que espera algo a cambio. Había objetos en esa casa que cargaban más que polvo, cargaban con historia. El portarretratos en la estantería con la foto del 5º cumpleaños del hijo mayor, todos sonrientes, aún intactos. La taza rota que Clara había usado desde que se conocieron. La toalla vieja que olía a sol y suavizante barato. Ninguno de estos objetos era bonito, pero todos decían algo, y con el tiempo empezaron a desaparecer, uno a uno. Notó en silencio que las cosas viejas estaban siendo reemplazadas. Una cafetera nueva apareció sin previo aviso. Zapatos de diseñador en el armario de su hijo, un perfume caro en el baño. Cuando preguntó, Clara simplemente respondió: «He ahorrado algo de dinero». Pero no trabajaba, nunca sobraba nada, y él sabía que lo estaban poniendo a prueba. La nueva caja fuerte en el armario se instaló con el pretexto de guardar documentos. Solo ella tenía la llave. Él no la cuestionó. No por confianza, sino por miedo a la respuesta. Cada pequeño detalle parecía un código. Los gestos, las miradas, incluso los silencios eran diferentes. Todo era más cuidadoso, más estratégico, como si la casa se hubiera convertido en un teatro. ¿Ese reloj es nuevo?, preguntó un día al ver un accesorio diferente en la muñeca de su hijo. «Me lo regalaron», respondió secamente antes de salir. Lo que antes era espontáneo se había vuelto calculado. Los detalles revelaban lo que nadie decía en voz alta. Todos se preparaban para algo. O quizás para alguien que ya no era el mismo. El distanciamiento no llegó como una tormenta. Fue más bien como una marea baja que nunca regresó. Clara ya no se reía de sus chistes. Los niños pasaban a su lado como si se cruzaran con un desconocido en el pasillo.
Había comida en la mesa, ropa limpia en el armario, pero ningún cariño en sus gestos. Todo seguía funcionando. Mecánicamente, se dio cuenta de que toda la casa había entrado en modo de espera. Empezaron a surgir pequeños desacuerdos tácitos. El hijo mayor empezó a salir sin avisar a nadie. El menor, cada vez más callado, cerraba la puerta de su habitación con llave y solo hablaba por auriculares. Clara, por su parte, se convirtió en una experta en dar respuestas cortas. ¿Todo bien? Nada. No importa. Pero sus ojos decían algo más. Una noche, mientras fingía dormir, oyó risas provenientes de la sala. Conversaciones apagadas, planes susurrados, y su nombre pronunciado con cierta cautela. Bajó lentamente, pero al llegar, el silencio había regresado. Todos estaban dispersos. El control remoto del televisor estaba sobre la mesa, aún caliente. No se dijo nada, pero todo estaba allí. «Has estado actuando raro», dijo Clara sin mirarlo mientras lavaba los platos. «¿Yo? ¿O tú?», respondió él, sin alzar la voz. Y con eso selló algo que ya estaba a punto de desmoronarse. Las traiciones más crueles no involucran a terceros. Implican miradas que se desvían, caricias que no se devuelven, omisiones que se multiplican. Y allí, en esa casa, todos habían traicionado a alguien, a la versión anterior de sí mismos. No buscaba pruebas, pero empezaron a aparecer, demasiado pequeñas para acusar a alguien, demasiado grandes para ignorarlas. Recibos que no reconoció, mensajes borrados del teléfono de Clara, miradas intercambiadas entre los niños al entrar en la habitación. Todo parecía cuidadosamente editado, como si hubieran acordado lo que se podía o no decir en su presencia. Una tarde lluviosa, llegó temprano del trabajo. La casa estaba demasiado silenciosa. Subió las escaleras lentamente y oyó voces tras la puerta del dormitorio de Clara. Eran las de ella y su hijo mayor. Las palabras no eran claras, pero la tensión en sus tonos sí. «No necesitas saberlo, todavía», dijo con firmeza. «¿Pero y si se entera?», respondió su hijo. Silencio. Largo, denso, luego pasos. Retrocedió y bajó las escaleras sin hacer ruido. Eso dolió. No los confrontó. No esa noche. Observó. Esperó. Se sentía como un intruso en su propia vida, un fantasma vagando entre personas que ya formaban parte de otra historia. Ahora era el detalle molesto, el obstáculo en el camino de unos planes que ya no nos incluían. Empezó a notar otras señales. Clara guardaba documentos en carpetas nuevas. Su hijo menor lo evitaba con un nerviosismo ensayado. Incluso el perro, antes un fiel compañero, ahora pasaba más tiempo en la habitación de los niños, como si hasta él supiera que algo andaba mal. No toda verdad necesita ser dicha para ser sentida. A veces susurra, y quien escucha de verdad comprende. Él comprendió, pero aún no sabía qué hacer con lo que había descubierto. No recordaba cuándo había decidido contárselo. Quizá ni siquiera lo había decidido del todo. Simplemente se había cansado de ocultar algo que en el fondo ya se estaba usando en su contra. Ese sábado por la mañana dejó el billete de lotería ganador sobre la mesa. Nadie habló, nadie sonrió. Clara simplemente miró y dijo: «Así que ahora es oficial». No hubo sorpresa, solo confirmación. Ya lo sabían, o peor aún, ya actuaban como si también fuera suyo. La noticia se propagó por la familia como un veneno lento. Empezaron las llamadas. Primos lejanos, cuñados de larga data, viejos amigos, todos querían hablar. Clara empezó a hacer listas, renovaciones, inversiones y planes para el futuro. Él simplemente escuchaba y se sentía cada vez más pequeño ante su propio logro. Intentó sugerir un viaje, algo simbólico para reconectar, para escuchar el mar, escapar de la jungla de asfalto, recordar quiénes eran.
pero nadie quería. El hijo mayor dijo que estaba ocupado. Clara dijo que no era el momento. El menor ni siquiera respondió. El viaje se convirtió en una cena solitaria con cerveza caliente y silencio en el balcón donde solían reír a carcajadas. ¿Por qué parece que todo ha empeorado?, preguntó en una de esas noches de insomnio. Clara simplemente exhaló por la nariz y volvió a juguetear con su teléfono. Eso dolió más que cualquier grito. La revelación que se suponía uniría dejó al descubierto lo podrido. El dinero, lejos de sanar, solo iluminó lo que una vez fue sombra. Y ahora ya no había dónde esconderse. La mudanza a la nueva casa fue demasiado rápida, como si escapar de su antigua vida pudiera salvar lo poco que quedaba. Era más grande, más moderna, llena de cosas que siempre habían dicho que querían, pero faltaba algo. Quizás el olor del café viejo, quizás las marcas en la pared de la infancia de sus hijos, quizás simplemente ellos mismos. Cada uno eligió una habitación y se encerró. Ya no había sala de estar. Recorrió la casa como si visitara un museo caro y vacío. Las paredes blancas, demasiado limpias, no tenían fotos ni recuerdos. Todo era hermoso, pero sin alma. El armario de Clara parecía una vitrina. Cada niño tenía su propio televisor, su propio baño, su propio universo. La mesa del comedor, un simple adorno. Ahora comían en silencio, separados por puertas cerradas. Una mañana temprano, bajó a buscar agua y encontró a su hijo menor en la cocina. Se miraron fijamente un instante. El niño simplemente dijo, «No pareces feliz», y se fue. Esa frase seguía resonando en su mente, como un cuchillo delicado, pero preciso. Empezó a llegar gente nueva, consultores, corredores, asesores, personas que hablaban de forma compleja, sonreían poco y lo veían como un activo a gestionar. Clara empezó a salir con ropa que él nunca antes había visto. El mayor ya estaba haciendo planes de inversión. El menor incluso evitaba decir «papá». La casa, que se suponía sería un nuevo comienzo, se convirtió en un espejo cruel. No se trataba de dónde estaban, se trataba de en quiénes se habían convertido. Y él ya no reconocía a nadie allí. Pasó el tiempo, y con él llegaron fechas que alguna vez significaron algo. Su aniversario de bodas, por ejemplo. Preparó una cena sencilla, como en los primeros años, con la lasaña que le encantaba a Clara. Encendió 2 velas y esperó. Pero ella no apareció. Durmió en la habitación de su hijo mayor esa noche, o eso dijeron, y él sopló las velas. Solo. Al mes siguiente fue el cumpleaños de su hijo menor. Antes, un pastel, un refresco y 3 amigos bastaban para una celebración completa. Esta vez, Clara contrató un catering, un decorador y un fotógrafo. Todo estaba impecable, salvo su presencia. El niño sonreía en las fotos, pero no intercambió ni una sola palabra con él, ni una. «¿Está todo bien?», intentó decir después. «Estoy ocupado», fue todo lo que oyó, y ese «estoy» le dio más frío que cualquier ausencia. Las celebraciones se convirtieron en eventos, guiones, espectáculos para publicar, no para vivir. Posaron para fotos, pero ya no se miraban a los ojos. Incluso los abrazos parecían ensayados. Y él, siempre en un rincón del encuadre, como un extra en una vida que ya no era la suya, conservó las invitaciones, las chequeras, los regalos, no por apego, sino por certeza. Todo era prueba fehaciente de que seguía allí, aunque nadie lo llamara por su nombre, aunque sus palabras ya no importaran. No supo el momento exacto en que Clara empezó a actuar por su cuenta. Solo se dio cuenta cuando, por casualidad, vio los extractos bancarios de una cuenta a su nombre. Una cuenta que desconocía. Transacciones elevadas, transferencias recurrentes, pagos a nombres que no reconocía. Ninguna conversación, ninguna explicación, solo números,
fríos como las palabras que ella ya no pronunciaba. Intentó preguntar con calma, sin acusar. ¿Estás haciendo algo extra?, dijo, sujetando el periódico con firmeza, pero sin levantar la voz. Ella ni siquiera se movió. Solo por precaución, nada más. Y volvió a juguetear con su teléfono. La naturalidad del gesto lo destrozó por dentro. No insistió. Ese día no. Pero empezó a observar. Y se dio cuenta de que ya no llevaba su anillo de bodas, que guardaba los documentos en el maletero del coche, que hablaba en voz baja por teléfono y siempre salía a toda prisa. La complicidad que antes existía se había convertido en un código unilateral. Ella lo sabía todo. Él no sabía casi nada. Lo más doloroso no fue la cuenta, sino la falta de interés en dividirla, como si se hubiera convertido en un riesgo. Un hombre que necesitaba ser protegido, no amado. Un cuerpo junto a ellos. Eso ya no formaba parte del plan. La traición que más duele no es la que involucra a otra persona. Es la que sucede en la oscuridad, cuando ya no somos confiables, o ni siquiera verdaderamente confiables. Aquella casa nueva, tan grande y tan vacía, empezó a parecer un hotel caro donde todos dormían, pero nadie vivía. Los días transcurrían en silencio, cada uno en su rincón, evitando cualquier encuentro que se prolongara más de lo necesario. Empezó a caminar por la casa como buscando algo que ya no está y que quizá nunca volverá. Una noche bajó a buscar agua y encontró a Clara sentada en el porche, sola, fumando un cigarrillo, algo que no había hecho en años. Se sentó a su lado sin decir nada. Ella cubrió la ceniza con el dedo y dijo sin mirar: «¿Te diste cuenta, verdad?» «Hace mucho tiempo», respondió. Y así se quedaron, sin decir ni una palabra más, solo el lejano ruido de un coche que pasaba y el amargo sabor de todo lo que no se dijo. Intentó retomar alguna rutina, preparó café, llamó a los niños para almorzar, sugirió una película antigua. Nada funcionó. Era como si hablara un idioma olvidado. Clara se pasaba los días lidiando con asuntos con su abogado. El hijo mayor planeaba abrir un negocio. El menor quería estudiar en el extranjero. Todos tenían prisa por irse. Su soledad no era ruidosa, era densa. No había gritos ni enfrentamientos. Solo un distanciamiento milimétrico y continuo, como si alguien se alejara de espaldas para que no pareciera que se marchaba. Empezó a salir por la tarde, vagando sin rumbo. Solo regresaba por la noche, cuando estaba seguro de que nadie lo notaría. Y nadie lo notó. Fue en uno de esos paseos vacíos donde se sentó en un banco del parque, cerca de donde vivían. El lugar era el mismo, pero todo parecía más pequeño, excepto Clara, excepto los niños, excepto él. Sacó su celular y empezó a revisar sus contactos, intentando recordar quién seguía cerca. Muchos nombres, pocas caras, y nadie con quien realmente quisiera hablar. Llamó a su madre. Ella respondió con voz sobresaltada: «Hace tiempo que no me llamas». «Sí», respondió él con una risa incómoda. Hablaron brevemente. Ella dijo que estaba bien. Preguntó por los nietos. Él mintió. Dijo que estaban muy bien. No tuvo el valor de decir que ya no los conocía bien. Empezó a visitar lugares antiguos, sin motivo alguno. El taller donde trabajó durante años, la panadería donde compraba pan a crédito. Todos los dueños habían cambiado, pero el olor seguía siendo el mismo, y eso dolía, porque confirmaba que a veces solo nosotros cambiamos. El mundo sigue y sigue sin ti. Pensó en venderlo todo, irse, empezar de cero. Pero, ¿empezar de cero qué? Si ya ni siquiera sabía quién era. El dinero estaba allí, intacto, creciendo en alguna inversión que no entendía, pero todo lo que importaba se estaba reduciendo. Y sentado allí, entre palomas y hojas secas, se dio cuenta de que lo único que realmente poseía era el vacío. Una tarde decidió volver a la vieja casa.
Estaba vacía, claro, pero la llave aún funcionaba. Entró despacio, como si invadiera su propio pasado. Las paredes desconchadas, el olor a moho, la ventana rota aún pegada con cinta adhesiva, todo era un recuerdo. Tocó la encimera de la cocina y sintió un escalofrío. Allí era donde Clara solía decir, «Está listo», con una sonrisa irónica, una sonrisa que ya no recordaba cómo era. En el pasillo encontró marcas grabadas en la pared, la estatura de sus hijos, año tras año, una línea para cada edad, con fechas escritas a bolígrafo. Se quedó allí parada durante minutos, leyendo, recordando, desmoronándose. Tocó la marca de 1,42 metros y susurró, «Lloraste ese día. ¿Recuerdas? No querías crecer». Pero no hubo respuesta, ningún eco, solo el sonido de sus propias lágrimas cayendo al suelo. Abrió el viejo armario. Aún quedaba un abrigo viejo, suyo, guardado como si alguien lo hubiera olvidado. Se lo puso. Le quedaba justo, pero le quedaba. Y en ese momento se dio cuenta, todo lo que era verdaderamente suyo se había quedado allí. El resto, en la nueva casa, era prestado. Un entorno caro, con personajes distantes. Salió antes del anochecer. Cerró la puerta con cuidado, como quien cierra una tumba. No sabía si volvería, pero en ese instante supo que allí, entre los ruidos del pasado, aún existía un trocito de él. Herido, sí, pero real. A veces necesitamos revisitar quiénes fuimos alguna vez para entender lo que perdimos en el camino. Regresó a casa, la casa nueva, fría y silenciosa, como quien regresa a un lugar donde ya no es bienvenido. Clara estaba en la cocina jugueteando con su celular. No levantó la vista. Su hijo mayor estaba hablando por teléfono sobre una propiedad. El menor estaba encerrado en su habitación, jugando. Nadie le preguntó dónde había estado. Nadie notó que tenía los ojos enrojecidos. Ni siquiera el perro se levantó. Subió las escaleras y se detuvo frente al espejo. Observó su propio rostro. Como se ve a un extraño, el hombre reflexionó que había alguien que ya no sabía a dónde pertenecía, ni cómo permitir que lo amaran de nuevo por quien se había convertido. Se quitó el abrigo viejo y lo colgó sobre su costoso traje. Por primera vez en meses, sintió cierto consuelo. Esa noche, Clara llamó a la puerta del dormitorio. «Resolvamos esto rápido», dijo con seriedad. Él simplemente asintió. No discutió, no suplicó, no lloró. El cansancio del alma pesa más que cualquier separación. «Está bien», respondió. Y en ese «está bien» estaba el amor que no regresaba y el silencio que permanecía. Se despertó temprano, se preparó café solo para él y lo bebió despacio. El sonido de la cuchara al golpear la taza era el único ruido en una casa llena de gente que ya se había ido, aunque seguían allí. Miró por la ventana y vio comenzar el día, como todos los demás, porque al final la vida continúa, incluso cuando no queda nadie más. Al final, no recuerdo cuánto dinero gané. Recuerda lo que perdiste mientras lo perdías. Comprendí tarde que el silencio podía ser más violento que un grito, que hay traiciones que no se consuman con otro cuerpo, solo con la ausencia de preguntas, con la falta de mirada, con ese instante exacto en que alguien deja de ver y tú sigues ahí. Nunca sabrás si el dinero ha cambiado para tu familia o si simplemente me das permiso para dejar de fingir. Lo único claro es que a veces el premio mayor se paga con la más profunda soledad y que hay verdades que no se compran, solo se revelan. Esta historia no termina aquí, porque él sigue caminando, con las marcas, sí, con las cicatrices, pero también con la certeza de que incluso en el vacío podría emprender algo nuevo, porque uno se queda con el botín. Siempre llega el momento en que uno elige qué hacer.
Si esta historia te conmueve, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada semana comparto historias íntimas que nos invitan a reflexionar sobre lo que solemos llamar amor. Nos vemos la próxima vez.